cercanos al fin del mundo? Hombre, viendo algunos panoramas y algunos paisajes. Por ejemplo, ese mismo programa que está poniendo la televisión ahora, verdaderamente, que es lo que se dice, iba a decir una palabra en inglés, pero no, palabra en castellano, verdaderamente es denigrante, es grotesco. Y sin embargo aquí lo ponen como una gran avanzada. Viendo esas cosas uno dice, sí, caramba, pues parece que nos acercamos. Pero claro, hay muchas otras consideraciones al respecto. Consideraciones que esta noche a lo largo del programa vamos a hacer junto a nuestro invitado. Que es un invitado asiduo a nuestro programa, y viene primero porque es interesante lo que cuenta, y segundo porque acaba de venir de América, de hacer las Américas, ¿no, Salvador? Sí, pues hace solo 3 días que he llegado de por allá. Y como sabemos que tienes muchas cosas nuevas que contar, pues aquí estás de nuevo. No paso a contar qué tal te ha ido. Para los que no le conocen todavía, que supongo que serán muy pocos, Salvador Freixedo nació en Galicia en 1923, residió en América desde 1947, perteneció a la Orden de los Jesuitas durante 30 años, siendo ordenado sacerdote en 1953 en Santander. Ha cursado estudios de humanidades en Salamanca, de filosofía en la Universidad de Comillas en Santander, de teología en el Alma College de San Francisco en California, de estética en Canadá, de psicología en la Universidad de Los Ángeles, bueno, un montón más de sitios. Es autor de un montón también de libros muy interesantes y que están causando un auténtico escándalo en todo el mundo, como Las apariciones del Escorial, Defendámonos de los dioses, El cristianismo, un mito más, Extraterrestres y religión, y bueno, un montón más de cosas. Y fundamentalmente es una persona a la que nosotros queremos mucho, él ya lo sabe, porque cuenta las verdades como él las siente, y eso nos parece muy digno. Salvador, te preguntaba eso, estamos cerca del fin del mundo. Bueno, quieres que te conteste así. Esa cantaleta del fin del mundo la vienen repitiendo todos los predicadores fanáticos. Hemos escuchado hoy a uno que decía, sí, fuego purificador. No sé. Lo vienen diciendo desde el principio. El Apocalipsis ya habla también de que se va a acabar todo, etcétera, etcétera. Eso es un mecanismo en parte, es un mecanismo cerebral en parte, es una patraña a la que los hombres nos hemos siempre sometidos a lo largo de los siglos. Meternos miedo. Y hoy día, pues, no solo aquí, en todas partes, yo veo que hay una ola de predicadores diciendo eso, sobre todo los fundamentalistas, es algo bárbaro, como en programas serísimos de televisión diciendo eso. Y hay sitios en donde no precisamente dicho por los predicadores religiosos, sino que lo ves escrito en las paredes de muchas ciudades, que se acaba, que el fin viene. Yo he asistido hace años en Venezuela, en Caracas, a un día en que se vació la ciudad. Muchísima gente huyó porque Caracas iba a desaparecer. Y otro día en Nueva York pasó igual, miles de personas se fueron, porque corrió la voz así, sotavoce, de que se iba a hundir Nueva York. Y son cosas parecidas, claro, es un fin del mundo en pequeño para ellos, pero iba a ser el fin de sus vidas. Nada, yo no creo nada. Este condenado planeta seguirá dando vueltas por el cosmos como ha venido haciendo, y un día, realmente, pues acabará, explotará como es el fin de todos los planetas. Pero estoy seguro que el hijo de mi padre no va a ver semejante cosa. Eso, vamos. Quizás no un fin del mundo, pero hablando más en serio, sí puede ser el fin de una civilización, de un sistema de vida al que estemos cercanos. Eso sí puede ser, porque lo vemos. Hoy día hay cosas que verdaderamente dan miedo. Ver, por ejemplo, cómo hay una parte enorme de la juventud hoy día, toda esta mafia de drogas que hay en el mundo, que es bestial, los gobiernos a base de politiquear, todos los gobiernos son igual, politiquear unos con otros, porque un político no gobierna, un político lo que hace es defender el puesto que tiene nada más aquí y en todas partes, y ahora vienen a caer en la cuenta, y me da un coraje terrible esto, de que los jóvenes están muriendo, pero muriendo por miles todos los días en el mundo, por las drogas metidos ahí, y los políticos siguen politiqueando, y ahora por fin se dan cuenta y van a ver cómo aprietan un poco más la mano y dan alguna consideración a eso, y ante cosas como esa uno dice verdaderamente es que nos derrumbamos, y sobre todo viendo programas como este que hace un poco vimos ahí en la televisión, que es verdaderamente grotesco. Hay que decirle a la señora Pilar Miró, señora, ya está bueno de poner basura y de poner inmundicias, y mira que yo no soy nada pudibundo en esto de la moral, pero bueno, todas estas chusmerías, porque es lo que nos ponen muchísimos de esos programas. Está bien, señora, mire, ese mismo programa que hay ahora en la televisión es el que ha llevado a muchísimos jóvenes al suicidio, a la muerte, a las drogas, a la heroína. Yo acabo de leer un libro ahora, previamente estos días, estando un poco antes de llegar a Nueva York, porque se sucedió en el mismo Nueva York, un muchacho más bien de clase media alta, en las afueras de Nueva York, en Long Island, empezando con esta música de rock duro, violento, y de ahí pasó a la marihuana, y de ahí pasó a la LSD, de ahí pasó a la heroína, organizó se hizo discípulo de Satanás, organizó unos
cultos satánicos, asesinó a uno de sus compañeros de clase y al día siguiente de detenerlo se suicidó él. Tenía 17 años. Y por ahí, por estas chusmerías que creen que es lo más avanzado que hay en el mundo. Cuando yo también me digo, Señor, todo esto lo he vivido yo, todo este caos de la juventud realmente hecha leña por las drogas, lo he vivido yo el año 60, hace 20 años, hace 28 años, cuando yo estaba en Puerto Rico y era capellán, precisamente de un pabellón, de un hospital que era solo dedicado a adictos de heroína. Y ahora vienen las dignísimas autoridades a caer en la cuenta de que eso realmente es un arma terrible, y ahora empiezan a preocuparse. Señores, déjense de politiquear y hagan algo por los jóvenes. Quizás, de Salvador, uno de los problemas de nuestro mundo sea el de las drogas, pero hay otros muchos. Decías antes, bueno, gobiernos corruptos en Sudamérica que están viviendo eso, únicamente a base del poder económico que genera las drogas, que quizá los gobiernos estén permitiendo las drogas porque es una forma de acabar con la juventud. Esos son indicios de que andamos en una sociedad un tanto extraña, ¿no? Extrañísimo. Mira, a mí Sudamérica, por ejemplo, me causa una depresión enorme, me da una pena, porque está toda, desde abajo hasta arriba. En Argentina están aquellos militares que han asesinado a su país durante 20 años, lo han acogotado. Ahora, por fin, cuando ya las deudas no sabían qué hacer, se retiraron patrióticamente, hicieron la estupidez de las Malvinas, que era lo único que saben hacer, tirar tiros, y lo hicieron mal además, hicieron el ridículo como militares. Entonces han dejado el país, y ahí están ya amenazando otra vez, porque es lo único que saben hacer, dar golpes, amenazando otra vez al pobre Alfonsín, lo tienen acogotado. Entonces al lado está el Pinochet, arriba está Stroessner, entonces está Uruguay. Bueno, no quiero ir uno por una, realmente Sudamérica, la pena, porque donde no están los militares, como es por ejemplo Bolivia, como es por ejemplo Chile y Paraguay, pues están los civiles, que son tan sinvergüenzas como ellos. Muchos de ellos, por ejemplo en Brasil, son corruptos hasta fuera, en Colombia, y no lo digo porque lo haya oído, porque yo en sitios como en Colombia me han venido diputados a ofrecerme un dinero para que yo organizara una cosa, pero bajo cuerda le tenía que devolver a ellos la mitad. Ellos se encargaban de sacárselo al Estado, es decir, de robar. Y así por el estilo. Y Centroamérica, como está, verdaderamente es deprimente, pero terriblemente deprimente, porque casi no hay una nación donde tú puedas poner los ojos y decir, bueno, aquí realmente hay justicia, hay decencia. Un poco en Costa Rica, si acaso. La ves. Ahora vienen los norteamericanos a decirnos que Noriega es malo. Señor, ¿y quién ha mantenido a Noriega? ¿Quién ha amamantado a Noriega durante 15 años, si no ustedes? Y ahora de repente es malo. Pero los americanos tienen tantas trampas detrás de sí que por eso no se atreven a sacarlo, porque Noriega sabe muchas cosas. En fin, ¿a dónde mira uno? Ahora sigo pensando que a pesar de eso este planeta va a seguir dando vueltas y no se va a acabar. Nos mataremos unos a otros y haremos disparates como lo hemos hecho, porque ¿qué es la historia? Hoy Europa está muy tranquila, pero hasta hace muy poquitos años nos hemos dado leña de todos los colores. Ya, ese era un aspecto, las drogas y Sudamérica. Otro aspecto que quería hablar contigo esta noche. Ayer hablamos con Andreas Faber-Kaiser del aceite de colza, del síndrome tóxico, como es que del aceite de colza, y él avanzaba la teoría de que todo eso, esa enfermedad que, bueno, alcanzaba 25.000 personas, ha sido producida por un experimento de la guerra bacteriológica. Algo que a mí nos parecía realmente vergonzoso, que estén jugando con nosotros como conejillos de indias ciertos señores para probar unas drogas, que tengan el antídoto contra esa enfermedad y que no quieran dárselo a los afectados porque, bueno, si no se les acaba el experimento. Un mundo curioso Salvador. Curiosísimo. No me extraña nada, yo no sé nada de eso. Si lo dice Andreas, es un hombre serio, lo habré investigado bien, pero no me extraña nada. Pero estas grandes mafias, ¿verdad? Y además que son los defensores del orden y la paz. Por ejemplo, la CIA es una gran mafia, y ahora la vamos viendo poco a poco, y el FBI es otra cosa igual, asesina a quien se le ponga por delante. A veces las cosas les salen mal, como le salieron en Vietnam, por ejemplo, cuando se metieron allí a armar una danza antes de cuando estaban los franceses, después de los franceses, y luego les salió la catástrofe de Vietnam. Pero no me extraña nada. Por ejemplo, los grandes consorcios ahora transnacionales de las compañías que fabrican fármacos, que son multimillonarias. Hay casos, hay libros enteros, lo que pasa es que eso no llega a la gente, de experiencias que han hecho, y cuando habían ya matado a no sé cuánta gente, pues claro, sin quererlo matar, estaban haciendo una experiencia, vieron que sí, que no era muy bueno y lo retiraron. Esos son verdaderos crímenes. Por eso nada me extraña, absolutamente, nada me extraña. Lo que sí ya no me cogen de bobo en el sentido de que yo voy a ser como un borrego más, a seguir las pautas que me digan, sea en la televisión o sea donde sea. No, yo voy a usar mi cabeza, y la autoridad, por muy autoridad que sea, yo la mando al cuerno.
si tiene el poder de reprimirme y de meterme en la cárcel, veré cómo lo evito, ¿verdad? Pero yo voy a seguir las pautas que me dicten mi razón, porque ya no me fío de las autoridades. Estás de alguna forma avanzando ya a conclusiones. Yo sigo viendo cómo está el mundo. Un mundo en el que, bueno, nos gastamos miles de billones con B en armas, en extrañas cosas, y hay, pues, las 3/4 partes del mundo están pasando hambre, 40 millones de niños mueren de hambre. Un mundo extraño este en el que vivimos, ¿no, Salvador? Que si no está muy cerca del fin del mundo... Vergüenza, si la gente supiera lo que gastan, las cantidades ingentes que gastan entre el Pentágono de por acá, el Pacto de Varsovia por el otro lado, y la NATO o la OTAN o como se llama por el otro lado, es que no lo podían creer. Puestos en billetes, lo he dicho 1000 veces, de 1000 pesetas, que son nuevos, que entre 10 billetes hacen, pues, 10, hacen 1 milímetro, 1 milímetro. Y tumbados no a lo largo, sino en mazo, No es la altura de un edificio, es que llega desde aquí a Toledo, puesto por la carretera así. Son miles de millones. Y lo mejor que pueden hacer con eso los militares es no hacer nada, ¿verdad? Porque si hacen la guerra, y disparan, y matan, y revientan. No sé, quieren convertir al mundo lo que es ahora el Líbano. El Líbano es un auténtico infierno, donde chocan todas estas mentalidades. Por un lado los fanáticos religiosos, por otro lado los fanáticos políticos, su influencia política, por otro lado los militares, que les da gusto, bombazo y acabar con todo el mundo. Y ahí están, eso es el Líbano, pues así quieren hacer del mundo una cosa así. Cuando con la tecnología que tenemos, trabajando 3 o 4 días por semana, eso están hechos ya cálculos, 4 días por semana, podíamos trabajar nada más en el mundo entero y tener 3 días sin hacer nada. Pero no, es que hay que gastarle aquí, en nuestra España, ¿cuánto gasta el dinero en darle armas a los militares? ¿Para qué? Para nada, absolutamente. ¿Para qué? Para nada, eso hay que decirlo claramente, pero hay que seguirle dando avioncitos para que se diviertan. ¿Para qué? Porque nos va a invadir Marruecos algún día. Déjense de cosas. Y si viene Rusia, pues no se defiendan, mejor déjennos entrar, porque no vamos a durar 2 minutos. Yo sigo viendo cómo está el mundo. Uno da un paseo por ahí, por cualquier parte ya de nuestro país, y no solamente de nuestro país, sino del mundo, y lo que hace 5 o 6 años eran ríos llenos de truchas y de otra serie de peces. Tú lo conoces bien por tu tierra, por ahí por Galicia, que había esos peces que vienen del mar, ¿cómo se llaman? Los salmones. Los salmones. Ahora no quedan más que pedacitos de bolsas de plástico, botellas de no sé qué y de no sé cuánto. Estamos contaminando los ríos, la tierra. Este mundo viene. Es otra cosa deprimente y ver las ballenas, que son animales más humanos que muchos hombres, los delfines, cómo los matamos. La cantidad de delfines que matan los japoneses porque no quieren firmar ciertas cosas. Y que matan porque yo los he visto llegar en Puerto Rico, en las redes para pescar atún, allá vienen los delfines. Pero bueno, eso es solo una cosa, ponerse romántico con los delfines o con las ballenas. En todo es cierto lo que tú dices, basta con ir a una playa, ni sentarte, y esto lo ves en todas partes del mundo. Viene una familia, se sientan, qué cosa más bonita, los niños van de picnic todo el día, muy bien. Cuando se marchan dejan un verdadero estercolero. Yo digo, pero señor, ¿por qué en la televisión no debe poner estas inmundas basuras que nos ponen todos los días? De vez en cuando nos dedican a educar un poco a la gente y no hacerlo de una manera demasiado sofisticada, sino decirle, mire, no sea usted puerco cuando vaya a la playa, dicho con palabras más suaves, pero porque allí quedan latas de todas cuantas cosas hay, los pañales del niño, por supuesto no limpios, etcétera, etcétera. Digo, pero bueno, ¿en qué país estamos? ¿Dónde estamos? Y eso es en todas partes, porque lo ves en todas partes. Lo que pasa es que hay gente que va muy adelante. Yo he visto gente que cuando el perrito en el parque hace lo que tiene que hacer, el pobrecito va detrás y lo recoge de un papel. Lo he visto repetidas veces. Y contra eso he visto al revés gente que lo deja que en la mitad de la acera haga lo que tiene que hacer el perro. Y uno dice, pues, ¿en qué país vivimos? Unos parece que son de una raza y otros son de otra raza. Pero desgraciadamente abundan mucho más los segundos. Y es una pena ver eso que tú dices. Plásticos por donde quiera. Una vez, te puedo contar una anécdota, en California hace muchos años, yo creí que estaba descubriendo una playa, era pleno invierno, y me fui allá por detrás, yo solo caminando detrás de unos juncos que había en la playa, y dije, chico, esto parece que está virgen, y yo recién llegado a California, me asomé detrás de aquello, era una duna, y había unos grandes juncos allí que crecen al lado del mar, y de repente vi tal montaña de latas, que se me cayó el alma a los pies. Si no había allí 2 toneladas de latas vacías, pero una montaña enorme. Y entonces yo dije, santo Dios, lo que supone esto, es decir, la cantidad de gente que debe haber aquí en verano y lo que han dejado aquí, porque allí estaba todo, menos mal que lo habían recogido todo y estaba allí. Sí, para taparlo un poco, que es lo que se suele hacer, ¿no? Taparlo para que no se vea, pero... Sí, pues venir y recogerlo, yo creo que estaban esperando para venir a recoger en un camión. Pero bueno, fue el contraste de estar pensando yo que estaba descubriendo algo virgen y resulta me encontré con la virginidad de la Coca-Cola.
¿Tú no crees que todos estos indicios de estas cosas que hemos hablado someramente pueden ser un claro aviso de que estamos en el final de algo o de que esto no está funcionando muy bien? No, yo no sé si estamos en el final de algo. No está funcionando. Ciertamente hay algo que no está funcionando. Y a mí, ya te digo antes, no sé, me parece que viendo otra vez, volviendo a Sudamérica, que teóricamente sí, es una democracia, funciona, hay elecciones, etcétera, etcétera, pero está corrupto todo, eso no sirve. Es como el sistema judicial. Está muy bien, los señores se ponen la toga y serísimo por ahí. No funcionan los tribunales, ni aquí ni en ningún sitio. Han inventado toda una jurisprudencia que es una jurisprudencia. Y la gente, si se hicieran, los señores jueces, hicieran, por ejemplo, un plebiscito, a ver si el pueblo está contento con la manera de administrar justicia, se encontrarían con que una abrumadora mayoría dice no. Y hay que decirle a los jueces, salto de una cosa a otra, pero es que son indicios todos, a los jueces, que los tribunales son para el pueblo y no el pueblo para los tribunales. Por lo tanto, si el pueblo dice que los tribunales no funcionan, pues que cierren los tribunales y que inventen otra cosa, ¿verdad? Y hay muchas cosas que parece que están funcionando, pero es por fuera, es algo así como la espuma del jabón para el día siguiente que le soplas y se va. Y no está funcionando, y por eso hay este malestar tan tremendo, y hay este disgusto en la gente está tensa, porque están cabreados, porque no funciona nada, y porque el Estado lo único que hace es pedir dinero, y pedir dinero, y pedir dinero, y tener a todo el mundo acogotado, pero luego los servicios sí, los da también, pero debería darlos mucho mejor. Viendo, por el contrario, la buena vida que ellos se dan, que no fallan nunca en los banquetes, y en eso sí que no escatiman gasto ninguno. ¿No será entonces con todo esto que Dios se ha muerto, que nos han abandonado los dioses? La filosofía, la teología de hace unos años, la muerte de Dios, ¿te acuerdas? Que provocó una revolución en los integristas, en los que no entendieron lo que quería decir aquello. Dios no tiene nada que ver con esto. Los hombres somos los que tenemos que arreglar las cosas usando nuestra cabeza, nuestro sentido común, nuestra honestidad, que es lo que yo le pido a los que mandan, sea en el terreno económico, en el religioso, en el político, en el que sea. Sean honestos. Honestos es lo primero que hay que pedirle a un político, bueno, sea honesto, porque si no es honesto, ¿qué vamos a esperar de usted? Y luego sepa lo que tiene entre manos. Mucha gente hay de los que están encumbrados, que no saben lo que tienen entre manos, y fallan por una cosa o por la otra, y a veces por las dos, porque ni son honestos ni saben lo que tienen entre manos. Veremos luego más adelante si todo esto tiene solución. El 467-6833 y el 467-7031 con el prefijo 91 están esperando esta noche sus llamadas, porque tenemos, aparte, queremos que participen en este programa de hoy, tenemos 5 libros de Salvador Freixedo para sortear al final entre todas las llamadas. Ha faltado una pequeña cosita que teníamos preparada que no hemos podido hacer a tiempo, pero la vamos a preparar, de alguien que decía, bueno, pues se aprovechaba de la religión, lo poníamos como ejemplo. En esta segunda parte del programa que queríamos tratar es un poco de la crisis de las religiones, y lo van a escuchar nuestros oyentes, lo vamos a escuchar todos dentro de un momento, pero alguien que servía de portada también para nuestro programa hoy decía que amaba el materialismo y que si le enviaban $50 les iba a enseñar cómo vivir bien. Era un poco aprovecharse de la credulidad de los demás, de aprovecharse de los dioses o de Dios, de aprovecharse de los muchos mitos que ha habido para no sé si confundir, enriquecerse o dar la salvación. Yo no sé, tú como está preparado, nos dicen, vamos a escucharlo y luego continuamos, vamos con ello. Bien, pues en cuanto a religión, ¿qué religión tengo? Ninguna. Hoy día no tengo ninguna, absolutamente. Lo que pasa es que no, el decir que uno no tiene religión no significa ya que uno sea un malvado, ni mucho menos. Yo creo en Dios, sí, que mi Dios no es el Dios del cristianismo, lo he dicho muchas veces. Creo que hay algo por encima de nosotros y soy respetuoso de la gente, amo a los demás, trato de ser justo y para mí ya creo que cumplo todos los mandamientos. Creo que las religiones han sido una trampa en la cual toda la humanidad ha caído durante milenios, y las religiones han sido la causa más grande de odios y de peleas entre los hombres, y ahí está la historia para decirlo. Bien, se podría decir infinitas cosas más sobre las religiones, pero bueno, la contestación así sintética de lo que me dice, ¿qué religión tengo? Ninguna. Yo trato de ser bueno con mis semejantes y veo a Dios a través de los hombres y de los animales y de la naturaleza, a los que respeto. Y nada más, todos los tinglados mentales que los hombres se han ido inventando para llegar a eso que llamamos Dios y que son tan diversos, porque lo que piensa un budista no tiene nada que ver con lo que piensa un maometano, lo que piensa un maometano no tiene nada que ver con lo que piensa un cristiano, y hay millones de seguidores. Eso me hace echar a mí un poco para atrás y decir, esto todos son engaños que los hombres hacemos desesperados al no saber de dónde venimos ni a dónde nos llevan. Por eso me abstengo yo. Respeto las religiones de los demás y me da mucha pena ver el fanatismo de tanta gente. En cuanto a esas cosas que yo digo en el libro Defendámonos de los dioses, ¿por qué no salen más? Sí, salen.
salen, pero lo que pasa es que a la gente le gusta más endrogarse con la política de todos los días y los deportes de todos los domingos y todos los lunes y de todas las, embucharse bien con eso, y entonces hay ciertas cosas como esta que molestan en la conciencia, porque es muy difícil admitir estas ideas que yo estoy diciendo, de que los hombres realmente, es más cómodo seguir creyendo en un Dios Padre y bueno por ahí, aunque luego no veamos mucho por donde muestra su bondad y su paternalidad, pero las cosas que yo digo son difíciles de aceptar, y por eso pues no hay muchos editores que quieran editar libros, ni muchas veces han dado ya orden en las radios y en las televisiones, no se hable más de esto, y sin embargo, pues siguen apareciendo cosas en el cielo, sigue habiendo gente rara que se levanta en el aire y por ahí, y por eso, pues, de vez en cuando se habla. Ahora, hay alguien o algo misterioso que no quiere que realmente estas cosas se traten mucho, y ha sido muy corriente. Mira, hace muy pocos años, de estas cosas no se podía hablar. Las dignísimas autoridades, en los 30 años que padecimos de castramiento mental con don Francisco Franco, pues no dejaban hablar de estas cosas, porque ellos eran los únicos que tenían a Dios agarrado por las barbas y los únicos que podían decir lo que había que decir, nada más. Y esto, sin ser atentatorio contra nadie, no se podía hablar, y así ha pasado muchísimas veces. Y en otros tiempos, para hablar como estamos hablando aquí hoy, pues nos hubieran convertido en chicharrón, tranquilamente, y además creían que hacían una obra agrada a Dios, como dijo Jesucristo. De modo que no salen tanto como deberían salir, pero van saliendo, y de hecho hay muchos libros de eso. Pasa que ya te digo, se lee más la revista Hola con la mamarrachada que haga la princesa de Mónaco que cosas que tienen mucho más interés realmente para el género humano. La primera cosa que nos dice... está el anticristo con nosotros. Ah, sí, yo lo vi el otro día. Arrugado y hablaba altísimo, se llama Reagan, ¿verdad? Por un lado. Y hay otro por otro lado. Hay muchos anticristos por ahí que tienen mucho poder. ¿El otro cuál es? ¿El otro cuál es? Me imagino que será el Gorbachev también. Y luego para otros, hay 40.000 de Pinochet, es el anticristo para todos. Que se dejen de pensar en anticristo y piensen estos anticristos que nos revientan la vida, así más de inmediato, ¿verdad? Ahora, hay hoy día también una fiebre de eso, de que ya nació, unos profetas dicen que ya nació el anticristo por ahí. Yo no creo en esa cosa, en la segunda venida de Cristo. Que dicen que ha venido ya. ¿Quién? Ah, sí, bueno, aquí creo que nació el otro día en Madrid también. Entre otros. Pero no creas que es el primero que lo dice. Ese pobre hombre que dice eso lo dice, vamos a suponer que con toda buena voluntad. Pero ha sido engañado, y yo no digo que no le hayan dicho algo al oído a él, pero a ese señor, como a todos aquellos que oyen a gente que les habla al oído y que creen que es Dios, hay que decirle que no hay tal cosa, que eso no es Dios, que es un fenómeno psíquico que se viene dando desde que el hombre es hombre. Y este hombre se lo ha tragado y por eso, pues hace el ridículo, porque si supiera la cantidad de Cristos que hay por ahí, encarnados y reencarnados y de todos los colores, y lo mismo que si supiera la cantidad de reencarnaciones del apóstol Pedro y Pablo y de la Virgen María y de Magdalena, yo conozco a no sé cuántos Jesucristo, ¿verdad? El otro día hablábamos con uno y dijeron, pero este es Jesucristo, bueno, sí soy Jesucristo, pero estoy solo al 60%. Así como lo estás oyendo. Pues bien, de modo que yo no creo nada de que el anticristo ande ya por ahí, porque no creo en semejante señor que va a venir nunca, ni tampoco creo que la segunda venida de Cristo. Hay que decirle a la gente que todas las religiones prometen que volverá su avatar, o su fundador, o su Dios. Buda volverá, pregúntale a un budista. Y Krishna volverá, pregúntale a un hindú, que creen en eso. No tanto Mahoma, porque los islámicos no divinizaron a Mahoma, y además se indigna mucho al oírnos decir a nosotros que Cristo es Dios, o que Buda es Dios, porque a Buda también lo han divinizado en su religión. Bien, quiero decir otra cosa. Sí, la Biblia era tabú en otro tiempo. Vamos a ver si nos damos prisa porque te he dicho ya unas cuantas. Pues voy a ir rápido. Ciertamente la Biblia era tan tabú, era que aquellos que se dedicaron a traducirla y a vulgarizarla, como por ejemplo fue Fray Luis de León, lo tuvieron preso 2 años. Y al traductor de la Biblia, el primer traductor de la Biblia al inglés, que fue Tyndall, que fue uno de los padres de la literatura inglesa, lo ahorcaron. La Inquisición la mató prácticamente por traducir la Biblia. De modo que no había tiempos en que la Biblia solo la leían los sabios. Parece que Dios escribió tan enrevesado que solo los grandes teólogos eran capaces de entenderla. Y por eso, como está en realidad tan enrevesada, hay las peleas que hay. En el protestantismo cada uno interpreta la Biblia como le da la gana. Eso era antes, ahora no, quieren que leamos la Biblia. Y yo mi consejo es, miren, no lean la Biblia. Si quieren tener la cabeza clara, no lean la Biblia, porque van a encontrarse una tal cantidad de contradicciones, de disparates, de ideas de un Dios terrible, porque el que quiera realmente perderle el amor a Dios, no tiene más que abrir la Biblia y leer las 5 primeras páginas. Y vea qué clase de Dios ese Yahvé que aparece ahí, destripando amorreos y jebuseos como si hiciera puré de papa.
Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y claro, yo viendo ese Dios digo, no, bórrame de la lista de tus hijos. Yo no quiero nada contigo. Quiero un Dios realmente Padre, como dijo Cristo que debería ser. Pero yo no lo veo así en los primeros libros de la Biblia. No, es un Dios terrible, vengativo, de un coraje tremendo. Que al pobre Moisés, nada más porque dudó un poco, dijo, así, pues no entrarás en la tierra prometida. Después de tenerlo lanzando 40 años por el desierto. Muy bien, esa pregunta que usted hace, yo le digo, pregúnteselo usted a los teólogos que le han presentado esa idea de Dios como un señor, un Dios personal, un tipo que está ahí, porque mi Dios no es así. Y ciertamente, si Dios es una persona, tiene usted todo el derecho a decirle por qué hay tanto mal en el mundo, por qué hay tanto dolor en el mundo, por qué hay tanta hambre en el mundo, por qué casi siempre ganan los bandidos y los desgraciados, ¿verdad? Pregúntenselo a los teólogos, verán cómo los teólogos empiezan a decir donde digo, donde digo, que digo Diego, y arman una cantidad de cosas, pero nunca se lo van a explicar. Esa pregunta se la vienen haciendo los hombres desde hace muchísimo tiempo. Les puedo decir nombres de filósofos que se la decían ya en la antigüedad. Y se la dijo, la repitió después Filón el judeo, lo dice así expresamente: si Dios es todopoderoso, ¿por qué no evita tantos males? Y si Dios lo sabe todo, ¿cómo no se da cuenta de tanto mal como hay en el mundo? Pero esa pregunta es para los que creen en un Dios personal. Mi Dios no es así. Es muy difícil explicarle ahora a usted en pocas palabras cómo es mi idea de Dios, y me he dedicado a hacerlo en el libro ¿Por qué agoniza el cristianismo? Ahí digo yo cuál es mi idea de Dios. Estoy en contra de los ingenuos que creen que tienen una explicación ya para todo el fenómeno, y parece que eso lo saben todo, y no saben que el fenómeno ovni es complejísimo y no es tan simple como ellos piensan. De modo que yo no estoy en contra de eso. Yo creo que existe un fenómeno y que hay detrás de él una cantidad de inteligencias y de cosas de las cuales si quieres hablamos después. Sí, lo vamos a hablar después. Para terminar este esbozo que hemos hecho de la crisis de la religión o de las religiones, ¿tú crees que, decías que no se puede no fiar de nadie, que cada uno ha hecho de su capa un sayo, aprovechándose lo que ha podido para sus propios intereses, pero bueno, ¿qué hacer ante toda esa gente que tiene fe, que cree en las cosas todavía? ¿Qué se puede hacer? Incluso los que de alguna forma la hemos perdido por toda esa gran cantidad de mentiras que nos hemos dado cuenta que nos han contado. ¿Nos podemos agarrar a algo todavía? Es decir, hay valores todavía a los que agarrarse. Muchísimo. Hay cosas en las que creer. Yo, gracias a Dios, he perdido la fe. La fe ingenua que tenía antes, infantil. A Dios gracias, perdí aquello. ¿Y qué gané? Pues gané entonces racionalidad, ¿entiendes? Y gané muchas otras cosas. No que no estando todo perdido, ni mucho menos. Al contrario, aquel que se sienta en la actualidad, que se sienta un poco, dudoso, y que se sienta nervioso, está bien. Quiere decir que le pasa lo que le pasa al que está en medio de un terremoto, ¿verdad? Que está nervioso porque ve que las casas. En cambio, el que no está nervioso es que está dormido completamente. Hay mucha gente dormida que traga lo que le den, siguen dándole todavía a comer para un alimento de su espíritu intragable, y sin embargo ellos se lo tragan tan tranquilamente, nunca se preguntan nada. ¿No? ¿En qué creo yo? Vuelvo a decir, yo he dicho, tengo un capítulo entero en un libro que es en qué creo y en qué no creo. En el libro ¿Por qué agoniza el cristianismo? Yo creo en 40.000 cosas bellas que hay en este mundo. Creo en el hombre, creo en la inteligencia, creo en el amor, creo en la naturaleza, y creo en que hay algo por encima de mí que es, no sé, como los teólogos, ellos se lo saben todo, pero eso que se llama Dios, yo no sé cómo es, supera con mucho mi capacidad de comprensión, pero creo que hay un orden en el mundo. Sí, ahora parece que está reviviendo otra vez el fenómeno. Sabes que eso va por olas, va y viene, es como las modas. Y ahora, con motivo de la salida de 2 libros en Estados Unidos, que se llama Communion, uno, Comunión, y otro se llama Intruders, que es intrusos, pues se levantó una ola hace como un año, que convirtió a uno de estos libros, o casi a los 2, en unos bestsellers, y está la gente agitadísima, y pero es que me río muchísimo porque algo de eso pues lo vengo diciendo yo desde hace mucho tiempo, años, ¿verdad? Y veo cómo se cumplen ciertas cosas y ciertas que parecían teorías, pero no, que también no son teorías. Y ya te digo, me da muchísimo gusto. Ahora precisamente pues en Puerto Rico hemos hablado con alguna gente, y para que los que siguen creyendo todavía que en los buenos hermanos del espacio, etcétera, bueno, hay gente que no admite nada de esto y que cree que lo que hablamos de esto está muy chiflados. ¿Qué les digo yo a esos? Dios los bendiga, ustedes sigan leyendo el Ola y oyendo lo que dicen los políticos, y ahí, para adelante. Ahora, hay gente que está más despierta y que se da cuenta que cuando tanta gente habla de eso, ahora, es decir que algo hay. Y a eso yo les digo, no hay algo, hay mucho detrás de eso, muchísimo. El fenómeno ovni es el problema más grande que tiene la humanidad planteado, en el orden por lo menos diríamos intelectual. El problema más grande que tiene la humanidad son los líderes políticos que tenemos en el mundo entero. Y si se van ellos vienen otros y tienen el caos que tienen montado. Pero bueno, eso es a las inmediatas. Pero en un orden, ya te digo, intelectual, es
esto, son eso que llamamos ovnis, es lo que está detrás de eso, que son los causantes de todas las religiones, que son los causantes de todo el caos político que hay, etcétera, etcétera. Eso es el fenómeno ovni en el fondo. Pero mira, para que veas que no son los hermanos buenos del espacio. Ahora, estuvimos hablando, mi mujer y yo, en un sitio de Puerto Rico, se llama La Parguera, con Pancho Francisco. ¿Sabes? Cuando era niño él, tenía, pues no sé, 10 años tendría, iba caminando con su padre a la madrugada, tenían que caminar mucho hasta un central de azúcar donde trabajaban, tumbaban caña, etcétera, y se les puso una enorme luz encima por la noche. Su padre lo tiró al suelo, él se puso debajo de unas hierbas. ¿Y qué hizo? El ovni mató a su padre, y lo mató con radiaciones. Se empezó a poner enfermo el padre, y los médicos no sabían qué tenía, y a los pocos días pues se murió. Decían que de cáncer de hueso, se murió de la radiación que le mandó el ovni. Y él, el niño, que hoy día es un hombre ya de casi 60 años, él estuvo enfermo mucho tiempo, pero lo fue superando y lo superó. Casos como ese, santo Dios, hay por cientos, por miles. ¿Hay otros casos positivos? Sí, los hay, porque esa gente son como nosotros, buenos y malos. Señora, el infierno es una calumnia que los teólogos le han levantado a Dios. Si Dios es padre, como usted lo concebirá seguramente, los padres no tienen infierno. El cielo, yo creo que los que se portan bien van a, no sé, les van a dar alguna retribución en el más allá, pero ese cielo que nos ha presentado la iglesia con eterno, con ángeles tocando el arpa, y está muy aburrido, porque además la gente que va a ir allí son muy aburridos. De modo que sí, hay una retribución, pero ese cielo del catolicismo, olvídese usted de él también. Cuando morimos, yo creo que después de la muerte sigue la cosa, pues depende de cómo ha sido uno aquí, sigue la evolución ahí por esos cosmos infinitos. Entonces, las personas queridas que usted tuvo en la vida, naturalmente, de una manera o de otra, pues sí, las vamos a encontrar. A lo mejor no es la cosa como pensamos, pero sí, de alguna manera sí, porque si no sería una especie de fracaso, así lo pienso yo. Entonces, la criatura sin bautizar, mire, no se preocupe usted por eso. El agüita esa que le echan podían echarle Coca-Cola y le hacía el mismo efecto, aunque crean que el bautismo es una cosa. Señora, hay 4.000 millones de personas en el mundo que nacen y mueren sin bautismo, y tan tranquilos. Dios es tan padre de ellos como de ese niño que dice usted, de modo que si está sin bautizar no se ponga usted nerviosa, y claro, a lo mejor le hace falta bautizarlo pues por las cosas sociales, por la estupidez que nos rodea, porque si no, no lo deja entrar en la escuela o por ahí, pues sí, entonces bautízalo usted, pero no pensando que con ello el muchacho ya va a ser hijo de Dios, ni tonterías de esas. Yo siempre he dicho que cuando me acueste para morir, estoy seguro que estaré a punto de nacer, a otra realidad. Segundo, ¿por qué no nos invaden? Creo que existen esos que se llaman extraterrestres, que yo más bien creo que son de este planeta, pero invisibles. ¿Por qué nos invaden? Porque son de aquí. Ellos son los que mandan aquí, siempre han estado aquí, y no tienen por qué invadirnos. De hecho, nos manipulan, eso sí que lo están haciendo constantemente. Y que lo que me pides de consejo le doy yo a este mundo materialista, bueno, eso es... A los jóvenes, sí. A los jóvenes, pues no, pues es que un joven es difícil. El joven, como decía Pío Baroja, un niño es un loco chiquito. Es un bajo chiquito, un loco bajito, algo así. Bueno, pues los jóvenes, las hormonas les hacen eso, todos pasamos por eso en la vida. Hay una época en la vida que dura 15 años, 20 años, en que las hormonas tienen una fuerza tremenda. Y andan medio loquillados por ahí, haciendo sus cosas. Y es difícil porque no te hacen caso, porque ya discurren por ahí. Pero les digo, con lo que digo siempre, usen su cabeza y vean, por ejemplo, a dónde te lleva cierto tipo de deportes o de drogas o de cosas, y usa tu cabeza en lo que pueda, pero yo sé que no me va a hacer caso ninguno. Ahora, que no crean que solo haciendo lo que te da la gana y siendo un ácrata y rebelándote contra todo, y sobre todo contra cosas que están bien hechas, que con eso vas a llegar a conseguir nada. Quizá decir hace falta trabajo y hace falta sacrificio, pero no te hacen caso. Pero quizá a lo largo del tiempo, tú con la experiencia, sería bueno decirles, yo no sé si se puede decir eso, que hay cosas que existen, es decir, que hay cosas todavía ciertas, que hay cosas verdaderas, que hay valores que existen. Tú decías antes que, bueno, los seres humanos... Por supuesto, hay muchas cosas buenas y válidas en este mundo, incluso dentro de la Iglesia Católica hay muchas cosas buenas y válidas, pero todo no. Es como cuando hay un caramelo, tienes que quitarle lo de fuera, porque tragarse el caramelo con el papel, eso es de bobos, nada más. Este muchacho dice, el 90% de los hombres tienen fe en alguna cosa. ¿Y cómo te atreves a decir eso? Yo no. ¿Cómo me atrevo yo para eso? Le voy a decir por qué me atrevo. Porque resulta que el 90% creen, pero en cosas contradictorias. Porque los mahometanos creen en su Alá y en su Mahoma, pero por eso se dedicaron a darnos leña durante 8 siglos aquí a los que no creíamos en él. Y todos creíamos en algo, ¿verdad? De modo que por eso yo me atrevo al ver que este piensa, es muy religioso, y este es muy religioso, y se matan los dos a tiros, digo, ninguno de los dos vale para nada. Por eso es por lo que yo digo. Ahora, esto tiene que ver con mis partidos, en absoluto.
Vamos, porque no nos están dejando mucho nuestros oyentes, estamos hablando de los Venidos del Cielo, ya se puso unas cuantas contestaciones, pero tenemos preparado un fragmento de una experiencia vivida, real, vivida por una persona, de lo que ocurre dentro, después de ese contacto en la tercera fase dentro de una nave, lo que les hacen esos dioses venidos del cielo. Vamos a verlo. Da la impresión de que los supuestos marcianos están llevando a cabo algún tipo de experimentos de dimensiones misteriosas. Muchos testigos describen los extraños experimentos a que fueron sometidos a bordo de esas naves. Pruebas que incluyen mesas de operaciones, luces brillantes, sonidos extraños, sondas y agujas. Muchos de los secuestrados hablan de una cirugía muy complicada que deja cicatrices indelebles, tanto físicas como mentales. También recuerdan momentos de un dolor insoportable. Ahí estaba lo que hacían los extraterrestres. Les metían extrañas... Sé que no lo has podido escuchar mucho, te lo voy a resumir un poco. Hacían extraños experimentos con ellos, no sufrían dolor, pero bueno, les metían máquinas, conductos, les sacaban sangre, les sacaban todo tipo de líquidos. Eso es lo que hacíamos esos venidos del cielo. Una de las cosas que hacen, parece ser. Sí, eso, pero no es nada nuevo para mí. Hace 20 años que yo estoy oyendo esas cosas. Lo que pasa es que, como te digo, en el fenómeno OVNI la cosa es mucho más complicada. Hay veces en que gente que los han llevado a pasear, en realidad no ha habido nada de eso. Todo es una especie de cassette que le han metido dentro y le han hecho creer que han hecho todas esas cosas en viajes para hacerles ver la Tierra, etcétera, etcétera. Yo así lo creo. De modo que el fenómeno fue real y objetivo, tal como parece, hasta cierto punto. De ahí para adelante ya no es un manipulado de la mente. Pero esto que está ahora saliendo a luz en esos dos libros que te dije antes, y que en el libro mío, que creo que Plaza y Janel lo sacará, según me han prometido, en octubre, ¿verdad? Que se titulará Ellos, o se titula. Ahí yo pongo casos también de gente que yo he conocido y que he visto los resultados de todas las cosas que le han hecho. Y eso sí, es verdaderamente inquietante. Esto que están descubriendo ahora algunos que hace mucho tiempo, que por eso algunos me dicen si soy yo contra, porque yo hablo contra este manipuleo, porque yo no me dejo manipular por nadie absolutamente. Así vengan, sean extraterrestres, vengan de otras galaxias y digan que nos quieren ayudar. No, yo cuando veo que hacen esas cosas, ¿verdad? Igual que te decía antes de Yahvé, sí, Yahvé es mi padre, pero resulta que veo cómo trata a su pueblo y digo, no, entonces que se vaya. Estos son los buenos hermanos del espacio, pero veo que hacen estas cosas con la gente, bueno, hay que defenderse, y por eso el título de mi libro, defendámonos de esta gente, porque en realidad están haciendo cosas tremendas. Y el esbozo que tú haces, o la hipótesis que tú das, es que nos utilizan como nosotros utilizamos a las vacas, o como utilizamos a las gallinas, ¿no? Esto es nosotros somos una escala anterior a ellos. Y nosotros somos a ellos como los animales son a nosotros. Ni los amamos ni los odiamos, sencillamente los usamos. Y ellos nos usan a nosotros. Lo que tenemos que hacer es no dejarnos usar y aprovecharnos de ellos en lo que podamos, como algunos animales se aprovechan de nosotros. Una pulga se aprovecha muy bien del perro. Bueno, no del perro, en el caso si está encima de un hombre, pues le chupa la sangre y vive del hombre. Vamos a ir muy rapidito porque estamos a punto de terminar esta primera parte del programa. Yo tengo mucho que preguntarte y hay muchos oyentes que también te quieren preguntar. Hay mucha gente que dice que hay naves por encima de nosotros y que hay todo un plan preparado para salvar a ciertos terrestres que se lo merezcan, evidentemente, y para llevárselos a esas naves y salvarlos de esa hipotética destrucción que nos espera. ¿Tú qué crees de todo esto? En eso sí que no creo absolutamente nada porque lo vengo oyendo desde siempre. Y fíjate bien, eso es la misma cantaleta del Apocalipsis, los 144.000 que se van a salvar. Aquí yo he conocido muchísima gente que están haciendo naves. Conozco a un señor que se llama como yo, Salvador Villanueva, que ha hecho las naves que le mandaron a hacer. Todos esos son cuentos con los cuales los tienen entretenidos, ¿entiendes? Eso de que se van a salvar solo unos cuantos, ya te digo, es un arquetipo, es algo misterioso que vienen repitiendo estas entidades desde hace miles de años, porque el Apocalipsis consiste en eso, en salvar nada más a los elegidos. Entonces yo no sé si viene a cuento la segunda pregunta que te tenía preparada, que mucha gente nos ha hecho para que te transmitiésemos a ti. ¿Qué hay que hacer para ser un elegido por estos seres? ¿Qué hay que hacer para tener una experiencia con estos seres? Huir de ellos. Yo antes me subía a las montañas y, como lo he dicho 20 veces, y me he pasado noches enteras metido en un cráter porque iba a venir el ovni. Hoy día no lo hago ni loco. ¿Por qué? Porque hay del que ciertamente entra en contacto. El contactado en general acaba destruido. Sobre todo acaba destruido mentalmente. Eso es lo más normal. Puede ser que haya algún contactado que le vaya bien, pero lo más normal es que le vaya mal.
Y de eso tengo 40.000 casos, los he descrito en los libros míos pasados y en los que vienen, que son casos nuevos que van apareciendo. Y va a ser motivo de otro programa contigo. De alguna forma, otra vez te lo han preguntado, si no estarás resentido con tu gente de otro tiempo. Sí, yo tengo muchos amigos que padres jesuitas, otros en cambio me ven como una sucursal de Satanás, pero no tengo frustración ninguna, absolutamente ninguna, soy tolerante. Lo que pasa es que si yo me rebelo contra muchas cosas y que conozco cómo son, y por ejemplo con la teología, pues yo me rebelo contra eso porque yo he estudiado teología, no sería un genio de la teología, pero estudié 4 años dedicados solo a la teología, y ya hoy día todos aquellos argumentos que me los vienen a repetir cuando discuto con algún ex camarada, ya no sirve para nada esos argumentos para mí. No, que lo que tengo ahora es nada más, trato de tener racionalidad, y tengo tanta animadversión contra la Iglesia Católica como contra los budistas o contra todo aquel que me viene a decir que tenemos que hacer lo que nos han mandado de arriba. Nada, yo haga usted, esa es mi religión, lo que su cabeza le dice que tiene que hacer. Y lo segundo que decía este hombre, aparte de la frustración, preguntaba que cuál era tu inicio, cómo te iniciaste en el mundo de los ovnis. Porque tengo un poco de cabeza, y cuando me di cuenta de que era real, de que venían por ahí algunos aparatos que nadie sabía de dónde venían y los gobiernos decían que ellos no habían sido, entonces eso a mí empezó a estremecerme por completo mi ciudad religiosa, porque empecé a preguntar, ¿y esa gente están redimidos o no están redimidos? ¿Creen en Jesucristo o no creen en Jesucristo? ¿Tienen el mismo Dios que nosotros o no? Eso a mí me abrió como una ventana a otras, y en cierta manera empezó a derrumbárseme toda la teología católica, solo por la mera aceptación de que había ovnis, nada más, y de que venían tripulados y de que había gente inteligente dentro de ellos, porque la Iglesia nunca me había hablado de eso, y en la Biblia no se habla para nada de eso tampoco, y entonces empezó mi cabeza a discurrir. Bien, pues a este amigo verdadero amigo que ya le diré, con ametralladora. Primero, dice que en mis libros yo tiro por tierra las ideas. No, en mi libro las religiones de los demás. En mi libro lo que hago es decir qué pienso yo, ¿entiendes? Que ciertamente no es lo que piensa pues un católico ni lo que piensa un budista, no. Digo lo que pienso yo. Ahora, puedo ser perfectamente amigo de cualquier tipo que tenga cualquier religión. Segundo, ¿cuál es mi religión? Ninguna. La racionalidad. Yo, más bien, algunos me llaman que soy blasfemo. No, yo soy un converso. Me convertí del fanatismo a la racionalidad. Tercero, ¿qué pienso yo de las bendiciones del Papa? Pues, ¿qué voy a pensar? Pues nada, es una cruz hecha en el aire, que creo que alguna fuerza, puede tener alguna fuerza, no demasiada, no creo, mayor que la mía, por ejemplo. Lo que hace falta es que unas bendiciones hechas con amor. Y segundo, yo no quiero ser contactado, porque como acabo de decir, a los contactados les suele ir bastante mal. Y ya hoy ahora a las 1:30, ahora no hay noticias, ¿verdad? No. Bien, perfecto. Pero bueno, ya he contestado todo. No quiero ser contactado, no tengo interés. Un poco conclusiones. ¿Qué hacer en este mundo que agoniza, Salvador? En este mundo que vemos que, bueno, es todo un follón increíble, los políticos, las drogas, el mar que lo contaminamos, los ríos, que estamos matando la vida, que estamos dejando que la gente muera de hambre, que hay unos cuantos que nos engañan, que se aprovechan, que dicen que la salvación, que nos meten miedo. ¿Qué hacer en este mundo? Bueno, es que es difícil, y me gustaría, si hubiera tenido 2 minutos, que sintetizaría, pero ahora sí al galope. Tenemos tiempo, primero, no perder la esperanza. A pesar de tantas cosas como nos rodean por ahí, no hay que perder la esperanza. ¿Por qué? Porque el hombre es un animal terrible, pero es un animal maravilloso. Entonces tenemos dentro de nosotros muchas capacidades de hacer cosas. Aunque ya te digo, es difícil a veces cuando te atosigan por todas partes, enciendes la televisión y no ves más que basura, y ves mentiras a los periódicos, y mentiras, y toda la mentira es lo que los hinchados, los inflados como sapos en este mundo, parece que los que hacen algo. Bien, y a veces ves arriba a los que se han dedicado a robar. Esos son los grandes señores a veces de la banca y no digo que todos sean así ni mucho menos, pero esos son los que mandan, y uno dice, pero señor, ¿dónde está la honestidad, el trabajo honrado? Etcétera, etcétera. Gente que matándose les dan a duras penas para darle de comer a sus hijos, y gente que con no hacer nada, con calentar cada mes, cada 15 días, como consejero de una gran banco por ahí, por calentar el asiento, por eso, no sé, le sueltan 30.000, 40.000 pesetas por estar media hora. Eso son cosas injustas al día, claro. Sociedad, 30.000 o 40.000 pesetas al día. Por sentarse nada más ahí en ese momento que están. Bien. Pero es que van cada 15 días o así, hacen eso, y de ese consejo, de esa industria, van a la de otra. ¿A qué? A calentar el banco, nada más. Bien. De modo que no hay que perder la esperanza. Entonces, creer uno en uno mismo. Y yo le digo a la gente, mire, puede ser que le falten muchas cosas, pero tiene muchas cosas a mano. Disfrute, no se rompa el cerebro pensando demasiado en el mañana, viva el hoy. Los romanos tenían una frase sabia, hic et nunc, aquí y ahora.
vive aquí, porque el sufrimiento de mañana a lo mejor te desbarata. Vive aquí, que hay mil cosas, y vive la hora. Mucha gente realmente yo me pasa cuando estoy entre sueños, los problemas y las cosas no sé, me ponen nervioso, me ponen tenso. Cuando lo que tengo que hacer es, y ya suelo hacerlo, no, cuando me despierto ya verás cómo todo se soluciona. Bien, ¿qué más cosas les diría yo a la gente? Fundamentalmente eso, no perder la esperanza, sacar de sí los valores y las posibilidades que hay. Entonces, apartar la vista de tanta cosa fea como hay, porque hay gente que cada vez se empecina más viendo el mal y viendo las cosas que están mal, y con eso no gana uno nada absolutamente. Hay mil cosas bellas en este mundo, pero mil cosas bellas en este mundo. Como son la lectura, como son la buena lectura, desgraciadamente la gente se atiborra de basuras ahí, etcétera. No quiero seguir diciendo gustos que tengo yo porque no quiero imponérselos a los demás. Pero como conclusión quizá lo que decías, ¿no? Que hay siempre solución para cualquier problema que tengamos. Siempre hay, por ya te digo, el hombre es capaz de empecinarlo todo y emborronarlo todo, pero es capaz de encontrar soluciones. Que cada día sale el sol, a pesar de todo. Así es. O sea que todavía siguen funcionando las leyes, esas leyes cósmicas, ¿no? Siempre sigue saliendo el sol. Gracias a Dios. Y es gratis además, y el aire es gratis. Y las playas, para los que puedan ir a ella, pues son gratis también. Hay muchas cosas buenas todavía en este planeta. Y que si queremos, a lo mejor podemos cambiar este mundo que agoniza de alguna forma, transformarlo, no sé cuándo, ni no sé cómo tampoco, pero podemos transformarlo si queremos, ¿no? Sí, y así es. ¿Sabes cómo se hace muchas veces? Levantándose y hablando, diciendo la verdad a los que están ya encumbrados en el poder y están inflados con el poder. Y claro, no hay quien les diga las verdades y por eso siguen creyendo que lo están haciendo muy bien, y de vez en cuando, no de vez en cuando, siempre que uno pueda, lo que estamos haciendo esta noche aquí, hay que decirles a los grandes y a los poderosos: oigan, miren para abajo, que ustedes fueron otro tiempo pueblo, y hagan el favor de darse cuenta que hay mucha gente que sufre todavía. Sí, gracias, Salvador. Gracias a ustedes. Esperaremos de nuevo tu próximo libro para seguir hablando, diciendo barbaridades como las que tú dices, que a veces son verdades como puños, y agradecerte tu valentía, el que seas un hombre que pienses y el que de alguna forma nos metas caña para que lo hagamos también los demás. Bien, pues nada.